Vamos a orar un momento. Padre amado, te damos gracias en esta oportunidad, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, de poder aportar, Dios mío, para la obra tuya, Señor, a través de nuestras ofrendas. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, Señor, la obra de tus manos. Seas tú, Señor, bendiciendo sus vidas. Seas tú, amado Dios, obrando en cada corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, 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 amén y amén. Dele palmas fuertes al Señor, aleluya. Aleluya, amén. Vamos a la palabra de Dios, Romanos capítulo 8. Aleluya. Romanos capítulo 8, verso 2. Los pequeños pueden subir, ya los niños pueden subir a sus respectivos salones, en el nombre de Jesús. Libro de Romanos capítulo 8, verso 2. ¿Estamos? ¿Qué dice la palabra de Dios, mis hermanos? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oiga esa palabra. Me ha librado, dice Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Tome su lugar, siéntese por favor, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Muy bien. La semana pasada estuve hablando la primera parte de este mensaje y en este día quiero, con la ayuda de Dios, continuar la segunda parte. La semana pasada estuve hablándoles, hermano, acerca de las leyes naturales, como por ejemplo la ley de la gravedad que opera en el sistema donde nosotros vivimos, en este mundo físico que nosotros vivimos y que no debemos nosotros ignorar. Cuando hablamos de la ley de la gravedad, hablamos de que todo objeto que usted lanza al espacio por efecto de la ley, ese objeto va a caer. Amén. De la misma manera, la palabra de Dios nos habla también de leyes espirituales que gobiernan al ser humano en el ámbito espiritual. La Biblia habla, por ejemplo, la ley del espíritu de vida. Oiga esa palabra, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y la otra ley que quiero en este día ahondar es la otra ley que opera en este mundo, es la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Para que nosotros podamos comprender, mis amados hermanos, lo poderoso, lo grande de la salvación que Cristo Jesús nos ofrece, para que nosotros podamos entender qué tan grande es la salvación que Cristo nos ofrece, qué tan beneficioso es, hermano. Para saber eso nosotros tendríamos que entender, tenemos que entender en qué consiste la ley del pecado y de la muerte. Amén. Hermano, el apóstol Pablo, cuando habla de la ley del pecado, de la muerte, quiero aclarar, no está haciendo referencia a la ley de Moisés. No está haciendo Moisés. No. Referencia a un principio. Diga conmigo, un principio. Amén. Está haciendo referencia a un principio, poder o fuerza
que opera de manera constante. Así como la gravedad siempre jala los cuerpos hacia la tierra, de la misma manera la ley del pecado tiende a arrastrar al ser humano hacia el pecado. Amén. Fíjese, como la gravedad jala a los cuerpos hacia la tierra, hacia abajo, de la misma manera la ley del pecado jala, arrastra al hombre hacia el pecado, y como si fuera poco, finalmente arrastra al hombre hacia la muerte. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vayamos a la palabra de Dios. Quiero en la pantalla, por favor, Romanos capítulo 7, verso 21 al 23. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta parte, para que usted entienda. El apóstol Pablo, hablando acerca de esta ley del pecado y de la muerte, Pablo habla de esta manera. Romanos 7, 21 al 23. Pablo dice: así que, queriendo yo hacer el bien, miren lo que dice, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva preso. La palabra cautivo es preso. Me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Está claro, hermano? Pablo está hablando en Romanos 7 de una ley que opera en sus miembros. Está hablando en su cuerpo físico. Pablo dice: en mi hombre interior, internamente, dice, yo me deleito en las cosas de Dios. Y quiero decirle, por ejemplo, en esta mañana, su hombre interior se deleita estar en la casa de Dios en este momento. Su alma, su espíritu. Pero su carne, ¿sabe qué dice? Esto ya me está aburriendo ya. Si ya empezó la prédica, esto va a demorar qué tiempo. ¿Cómo no me voy? ¿Me está entendiendo, no? Eso es la ley del pecado contra el cual tenemos que nosotros vencer y guerrear y luchar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando la Biblia habla de la ley del pecado, no está hablando de la ley de Moisés. Está hablando de la ley, de esa fuerza, de ese poder, hermano, que opera, que atrae al ser humano hacia el pecado. ¿Dónde tuvo su origen la ley del pecado? La palabra de Dios nos muestra que tuvo su origen con Adán y Eva cuando ellos pecaron. La Biblia dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, dice Pablo, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Imagínense esta ley que opera, hermano, en la vida de todo ser humano. Tuvo su origen cuando nuestro primer padre, llamado Adán, nuestra primera madre, Eva, pecaron. Desde ese instante todos nosotros, todos los seres humanos, nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Todos nacemos sujetos a esa ley, a la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué Pablo lo llama ley? Porque esto actúa con regularidad. Esto, hermano, tiene características semejantes a la ley física de la gravedad. Por ejemplo, mis hermanos, cuando hablamos de la gravedad es
es una fuerza de atracción entre los cuerpos en masa. Por eso, hermano, la tierra, a través de la ley de la gravedad, jala un objeto hacia el suelo. La tierra jala a las personas hacia el suelo. Entonces, esta es una ley natural que opera, pero de la misma manera, hermano, es en lo espiritual. Hermano, por eso el ser humano, el hombre que vive apartado de Dios, el hombre que vive lejos de Dios, vive, hermano, sometido a esta ley. Esta ley del pecado lo arrastra hacia el pecado, lo jala. No importa quién sea, no importa si tiene dinero, no importa si tiene profesión, no importa si tiene educación, no importa, hermano. Esta ley, llamada la ley del pecado y de la muerte, arrastra, jala a todos hacia el pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? La siguiente pregunta surge: ¿cómo opera esta ley de pecado en el ser humano? ¿Cómo opera en el hombre? Punto número 1, la ley del pecado produce deseos pecaminosos. Amén. ¿Cómo opera? Produciendo deseos pecaminosos. Santiago capítulo 1, verso 14. Santiago dice, hermano, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. O sea, uno de los primeros efectos de la ley del pecado, hermano, es que despierta y alimenta deseos desordenados dentro del corazón del hombre. Santiago deja claro que la tentación, mi hermano, no comienza con las circunstancias externas en el hombre. Santiago dice que la tentación comienza en el interior del hombre. La palabra concupiscencia, Santiago usa esta palabra, dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Esta palabra concupiscencia significa deseo intenso, desordenado y contrario a la voluntad de Dios. Amén. Todo hombre carnal, toda mujer carnal, amén, deja que ese deseo, esa concupiscencia, amén, se despierte en él o en ella. Y de eso, ninguno que estamos aquí estamos libres. Mire, hermano, usted lleva una vida de comunión con Dios. Usted lleva una vida de comunión íntima con el Señor a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de congregarte. Eso alimenta tu espíritu. Pero cuando usted deja de orar, cuando usted deja de leer la palabra de Dios, la concupiscencia en ti va a empezar a seducirte. Amén. Como este señor que nuestra hermana nos contó su testimonio. Él sabe que ella es una mujer casada. Amén. Pero a él no le importa. No le interesa. A eso es lo que pasa. Amén, hermano. Hermano, cuando nosotros pensamos en la concupiscencia, hermano, quiero que entienda que esto no es simplemente un deseo o un deseo corrompido por el pecado. Hermano, esto es algo poderoso que nace en el interior de la persona y le arrastra hacia el pecado. Mi hermano,
La concupiscencia lo primero que hace es atraer. ¿Qué atrae la concupiscencia? La concupiscencia atrae el pecado. Y cuando la persona peca, hermano, transgrede las leyes que Dios ha establecido en su palabra. Y lamentablemente esa persona, cuando cae presa o preso de su propia concupiscencia, lamentablemente esa persona experimenta lo que es la muerte espiritual. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y recuerde que la concupiscencia comienza en el interior de la persona. Jesús, hablando de este tema, dijo en Marcos 7, 21 al 23, Jesús dice: porque de dentro del corazón de los hombres, oiga lo que dice Jesús, salen los malos pensamientos. ¿Qué más? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades. Todo eso sale, dice Jesús, de dentro del corazón del hombre. A eso es lo que Pablo llama concupiscencia. Deseos desordenados que hay en el corazón del hombre. Primero comienza adentro y luego eso se expresa en lo interior. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Tenga mucho cuidado con sus pensamientos. Amén. ¿Qué es lo que constantemente estás pensando? ¿Estás pensando constantemente en pecar sexualmente? Eso es tu concupiscencia. Estás pensando en robar, estás pensando en hacer cosas malas, en estafar, estás pensando, ese es tu pensamiento, esa es tu concupiscencia, que te está seduciendo, que te está atrayendo, que te quiere hacer pecar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo opera la ley del pecado? Opera produciendo deseos pecaminosos. Amén. Y una vez que la persona cede a su concupiscencia y peca, una vez que el hombre ha pecado, entonces la siguiente fase es que la ley del pecado en ese momento ya toma otro patrón. Ya en ese momento produce esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? O sea, los deseos desordenados que hay en el corazón del hombre le incitan a la persona a pecar. ¿Dónde está eso? En el corazón. Y una vez que la persona peca, ¿qué pasa con él, con ella? Una vez que pecó, el pecado ya produce esclavitud. Jesús dijo en San Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Imagínense nuestros prójimos. Imagínense nuestros familiares que no conocen a Cristo. Imagínense, hermano, de nuestro vecino, las personas. Imagínense que de todos los que están apartados de Dios, que viven una vida de borrachera, que viven una vida de mentira, que viven una vida, hermano, de desenfreno sexual, que viven una vida, hermano, de robo, de extorsión. Ahorita están abundando la extorsión, hermano, amén, de una manera terrible en el Perú. Sicariato. Todos esos hombres, todas esas personas, incluyendo mujeres, hermano, todos en este momento están hechos esclavos del pecado. Ojo, nosotros no estamos libres. Si nos desligamos del Señor, si nos apartamos del Señor, hermano mío, Jesús habló que cuando una persona se aleja, cuando el Espíritu de Dios sale del corazón de la persona,
Y cuando no, hermano, dice la Biblia que cuando ese espíritu inmundo fue sacado y vuelve y encuentra la casa barrida y está vacía, ahí está el problema. Trae otros 7 espíritus, dice la Biblia. Y el postrer estado de ese hombre es peor que el primero. Por eso hay que mantenernos firmes con la ayuda de Dios en el camino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, pastor? Porque el pecado produce esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, el pecado le convierte al pecador en un esclavo. Nuestro Señor Jesús no dijo que el que peca es simplemente un pecador, sino dice Jesús que el pecador es esclavo del pecado. Cuando hablamos de esclavitud, hablamos que la persona ha perdido su libertad. Ya no hace lo que él quiere, sino lo que su amo le ordena. Y así, hermanos, actúa el pecado. Al principio, si usted se da cuenta, el pecado se presenta como un placer inofensivo o una decisión bajo control. Muchas veces las personas piensan y dicen: puedo dejarlo cuando quiera, solo será esta vez, esto no me dominará. Sin embargo, cada vez que cede al pecado, las cadenas se vuelven más fuertes, hermano. El pecado, hermano, tiene este proceso. Punto número 1, el pecado primero seduce. Amén. Luego el pecado domina. Y finalmente al hombre el pecado lo esclaviza. Por eso Jesús dice, ¿no? El que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el apóstol Pablo, hablando con referente a este tema en Romanos 6:16, dice, Pablo dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces, cada persona que constantemente está viciado en una vida de pecado, esa persona lamentablemente se ha convertido en esclavo del pecado. Por eso usted necesita la libertad que solo Cristo puede darle. Por eso Jesús, hablando de este tema, dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única manera de liberarnos de la esclavitud del pecado es por el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? ¿Qué más? ¿Qué más produce la ley del pecado? Hermano, esta ley produce endurecimiento. Diga conmigo: endurecimiento. Una vez que te convierte en esclavo del pecado, luego endurece tu corazón. Esa es una de las consecuencias de la ley del pecado, el endurecimiento del corazón. El pecado, mis hermanos, nunca permanece estático. Cada vez que una persona desobedece a Dios y no se arrepiente, su corazón pierde sensibilidad espiritual. El autor a los Hebreos habla, hermano, del engaño del pecado. El autor de Hebreos dice en Hebreos 3:13: para que ninguno de vosotros, dice, se endurezca por el engaño del pecado. O sea, hermano, el pecado endurece el corazón de la persona. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, escúcheme, usted puede, a alguien que conoció a Dios, y usted puede decirle: vuelve al Señor, usted le llora, pero esa persona, su corazón está duro, hermano. No es sensible, no siente.
pecado, hermano, endurece el corazón de la persona. El apóstol, el escritor de Hebreos, dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En otras palabras, muchas veces Dios nos va a ministrar, como ahora. Dios nos va a hablar, Dios nos va a exhortar. Pero Dios dice: hey, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Aparte de endurecer el corazón, ¿qué más produce la ley del pecado? Hermano, la ley del pecado produce muerte. Amén. ¿Qué produce? Muerte. Santiago 1:15. Entonces, dice Santiago, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Estamos? ¿Qué más dice? Y el pecado, siendo consumado. ¿Qué pasa con el pecado siendo consumado? Da a luz la muerte. Amén. Todo comienza con el pensamiento, con el deseo desordenado. Mientras que todavía solamente es pensamiento y usted puede reprender ese pensamiento, echarlo fuera. Amén. Ahí queda. Pero si usted cede a esos pensamientos desordenados, usted da cabida, usted cede. Y usted peca. Y si usted peca, en ese momento se produce la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Pero escuche, ¿qué muerte produce la ley del pecado? Punto número 1, produce la muerte espiritual. Diga conmigo, la muerte espiritual. Por favor, ponga, hermana, en la pantalla Efesios 2:1. Mire que dice Pablo hablando de este tema. Y Él, hablando de Jesús, y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué dice? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A eso se le llama la muerte espiritual. Diga conmigo, la muerte espiritual. A ver, póngale ganas. La muerte espiritual. Pablo haciendo recordar a los hermanos de Éfeso. Pablo estaba diciendo: hermanos, cuando ustedes estaban apartados de Dios, ustedes estaban muertos, físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. ¿Cuántos se acuerdan cuando alguien se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, por favor, yo te voy a seguir, pero primero déjame que entierre a mis padres? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven, sígueme. La muerte espiritual, eso se llama muerte espiritual. Entonces, todas las personas que están alejados de Dios, todas las personas que viven apartados de Dios, que nunca se han arrepentido, que nunca se han bautizado, que están alejados, hermano, están muertos espiritualmente. Gracias a Dios que usted y yo ya no. Porque cuando estábamos muertos espiritualmente, Cristo nos dio vida. ¡Aleluya! Yo no sé cuántos están agradecidos. Gloria al poderoso nombre de Jesús, hermano. Qué bueno
que estamos ahora vivos, Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, aún dice nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces cuando uno peca, ¿qué produce? La muerte espiritual. ¿Qué más? ¿Qué tipo de muerte más, hermano, produce el pecado? La muerte. Escuche, la ley del pecado produce la muerte moral. Diga conmigo, la muerte moral. Pastor, ¿cómo es eso? Romanos capítulo 1, verso 28. Pablo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Para hacer cosas que no convienen. Hermanos, otra consecuencia devastadora de la ley del pecado es la muerte moral. Esto ocurre, mis hermanos, cuando el pecado deteriora progresivamente el carácter y la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. La persona no pierde únicamente el deseo de obedecer a Dios, sino que él pierde la sensibilidad para reconocer que está pecando. Amén. La muerte moral no sucede de un día para otro por si acaso. La muerte moral es el resultado de una vida que repetidamente rechaza la voz de Dios. Poco a poco el corazón de la persona se endurece y la conciencia deja de reaccionar como antes. ¿Qué destruye la muerte moral, mis hermanos? La muerte moral destruye la conciencia. Pablo dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Amén. Entonces, hermano, la muerte moral destruye la conciencia. La persona pierde conciencia, toda conciencia. ¿Qué más? Destruye la sensibilidad espiritual. La muerte moral destruye la sensibilidad espiritual. Antes la persona lloraba por su pecado. Ahora él comienza a justificar el pecado. Antes la palabra de Dios la confrontaba o lo confrontaba a él. Ahora ya a él no le afecta. Antes la presencia de Dios producía reverencia y ahora ya solamente hay indiferencia. Hermano, el pecado endurece el corazón hasta el punto que la persona puede convivir con aquello que antes le avergonzaba. Por eso Pablo dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. O sea, cuando se pierde la sensibilidad espiritual, el pecado aumenta porque ya no se percibe la gravedad del pecado. Y cuando la persona muere moralmente, la persona también destruye sus valores. Amén. La muerte moral invierte el orden establecido por Dios. Lo que antes se consideraba malo comienza a verse ahora como aceptable. Lo que Dios antes llamaba bueno, ahora es rechazado por la muerte moral. Amén. La persona pierde sus valores. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando la conciencia se corrompe, la verdad deja de ser el fundamento de las decisiones. La persona comienza a vivir guiada por sus deseos, por la presión de la cultura o por su conveniencia.
¿Qué más produce la muerte moral? La muerte moral destruye la integridad. A él no le importa lo que la persona diga. Hay muchas personas, hermanos, cuando hablamos de la integridad, hablamos de alguien que es el mismo o la misma persona que tiene principios. Y la integridad es probada cuando nadie nos ve. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando la persona muere moralmente, pierde su integridad. ¿Cierto? Pierde su integridad. Él ya no es íntegro, no es íntegra. ¿Por qué? Porque murió moralmente. Es una pena. Es algo terrible cómo el pecado va destruyendo a la persona. Cómo el pecado va destruyendo. Hermano, la ley del pecado, aparte de la muerte moral, produce, escuche, la muerte relacional. El ser humano es un ser que vive de relaciones. La relación de los padres con los hijos. ¿Cierto o no? ¿Qué pasa cuando un hombre es infiel a su mujer, a su esposa? Destruye esa relación. Destruye la familia. Viceversa, si es la mujer también. Hermano, por causa del pecado, hermanos están divididos. Hablo de hermanos físicos. Amén, hermano. A eso se llama la muerte relacional. O sea, las relaciones murieron. No se pueden hablar, no se pueden saludar. Dos personas que antes se amaban, ahora se odian, se aborrecen. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce la ley del pecado. Una de las consecuencias de la muerte, de la ley del pecado, es la muerte relacional. Destruye matrimonios, destruye familias, destruye amistades, destruye ministerios. Será por eso que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Amén. Pablo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, la ley del pecado, aparte de la muerte relacional, produce la muerte física. ¿Se acuerdan que le hablé de la muerte espiritual? Ahora, también la ley del pecado produce la muerte física. Por eso Pablo dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. La ley del pecado produce la muerte física. A ver, pastor, un poquito más explíquese. ¿Cuántas noticias no han salido de personas que han estado cometiendo el acto del pecado y en ese momento han muerto? Por ejemplo, un ladrón. Esto pasa. Un ladrón que roba, que arranca un celular, y en su intento de huir, de escapar, un carro viene, lo atropella, muere. ¿Cuántas noticias no han salido de hombres ancianos, de hombres de avanzada edad teniendo relaciones sexuales con jóvenes, con jovencitas? Y en ese acto que el corazón, hermano, le falló.
murió. ¿Cierto o no? La ley del pecado produce muerte. Muerte física. A veces, hermano, el ser humano puede decir, no va a pasar nada. No, hermano, el pecado trae consecuencias graves. No, nadie va a saber. Mi esposa no va a saber, mi esposo no va a saber, mi padre no va a saber, el pastor no va a saber. No, sí, ten cuidado. La ley del pecado produce muerte. Por eso el ser humano muere. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El apóstol Pablo, hablando a los corintios, dijo estas palabras: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, nosotros necesitamos a Cristo Jesús para vivir. Ahora, lo más terrible, diga conmigo, lo más terrible. Porque mira, una cosa es la muerte moral, la muerte espiritual, ok, estoy apartado de Dios, pero al menos estoy respirando, estoy vivo físicamente. O sea, uno puede estar muerto espiritualmente, tiene todavía esperanza. Algún día se puede arrepentir y el Señor le puede dar vida. Puede de repente morir moralmente. El pecado ya destruyó su familia, destruyó su matrimonio, su profesión, qué sé yo, hermano. Pero ¿sabe algo? Lo más terrible, lo que el pecado, la ley del pecado produce, es la muerte eterna. Amén. Escuche, lo más terrible, lo más peor, de lo que nadie nunca más podrá salvarse, es de la muerte eterna. Pastor, ¿qué es la muerte eterna? Escuche, la muerte eterna es la separación del alma del hombre de la presencia de Dios por toda la eternidad. La muerte física es cuando nuestra alma sale de nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma sale del cuerpo. En ese momento ocurre la muerte física. Pero la muerte eterna ocurre cuando la persona muere apartado de Cristo. Amén. Apocalipsis capítulo 20, póngalo, Anita, versos 14 y 15. Ahí la palabra de Dios nos habla de esta muerte. Dice Juan, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué dice? Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ay, Señor. ¿Sabe qué es lo primero que tenemos que priorizar en nuestra vida? Es la salvación de nuestra alma. Hermano, a veces el ser humano, el hombre, se afana, se preocupa en cosas triviales, en cosas que no tienen valor. Hay hombres que están pensando, no, voy a disfrutar la vida, voy a viajar por el mundo, voy a conocer, tengo plata, tengo esto, tengo aquello. Hermano, la vida en cualquier momento se va. La Biblia dice que la vida del hombre es como la hierba del campo, que la gloria del hombre es como la flor de la hierba,
que cuando el sol quema y el viento sopla, dice que la hierba se seca. Que hoy está y se secó. La Biblia dice que la vida del hombre es como la neblina. Amén. La neblina usted ve en el cielo. Y al rato, ¿dónde está? Se fumó, se fue, desapareció. ¿Cómo está tu relación con Dios, hermano? ¿Eres salva? ¿Eres salvo? Si en este momento la muerte te sorprende, ¿te vas con Cristo? ¿Te vas con el Señor de la gloria? ¿Por qué entonces uno tiene que afanarse en cosas de la vida, en cosas del mundo, descuidando tu relación personal con Dios? Ahora, usted puede ser salvo, usted puede ser salva y hacer todo lo que quieras en la voluntad de Dios. Dicen que nosotros, hermanos, espiritualmente debemos vivir como si este momento Cristo viniera a llevarnos. Están listos, están preparados. Amén. Materialmente, como si Cristo tardara 50 años. Materialmente haga sus proyectos, haga sus planes, qué voy a hacer, qué voy a trabajar, qué proyecto, qué plan, qué desarrollar, en cuántos tiempos, cuántos meses, en cuántos años, planes, proyectos a corto tiempo, a largo tiempo. Haga sus planes como si el Señor tardara 50 años. Materialmente, pero espiritualmente, como si el Señor viniera ahora. Está preparado. ¿Por qué? Porque Jesús habla de las personas que solamente piensan en lo temporal como una persona necia. Necia. La Biblia dice, Jesús dijo, la heredad de un hombre había producido mucho. Y el Señor dice, y el hombre dijo para sí, wow, el campo ha producido mucho, tengo muchos granos, ¿qué voy a hacer? Mis graneros han quedado chicos. Y el Señor dice, oh, ya sé lo que voy a hacer. Los graneros pequeños que tengo los voy a derribar y voy a hacerme unos graneros más grandes y los voy a llenar. Y después que voy a llenar los granos a mis graneros, dice el Señor, y voy a decir a mi alma, alma, tienes muchos bienes para mucho tiempo. Come, bebe, regocíjate, viaja, duerme. Ya estoy parafraseando. Y dice, y Dios le dijo, oiga esa palabra, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, dice el Señor, ¿de quién será? Lo que has provisto, lo que has alcanzado, lo que has logrado, ¿de quién será? Y Jesús dice, así es el hombre que piensa solamente en las cosas materiales de este mundo. Es un necio. Jesús lo dijo, hermano. Pastor, entonces está mal pensar en cosas materiales, está mal proyectarlo. No está mal. Proyéctese como si el Señor tardara 50 años, pero espiritualmente esté listo, esté lista, preparado, preparada. Con la bendición de Dios, haga todo lo que está en tus manos en el nombre de Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque la ley del pecado produce muerte espiritual. A mí me duele mucho en el alma cuando una persona muere sin Cristo, hermano. Amén. Duele en el alma. ¿Por qué, pastor?
porque esa persona se perdió por toda la eternidad. Nosotros no solamente debemos pensar y no debemos ser egoístas y pensar solamente en nuestra salvación. Pensemos en nuestra familia. Usted tiene hijos, tiene hijas, piense en sus hijos. ¿Cómo están tus hijos? ¿Estás en el camino de Dios? ¿Estás por buen camino? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están? ¿Están con Cristo? ¿Están sirviendo al Señor? Oh, pastor, no quieren saber nada. Preocúpate. Porque la Biblia dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Dios quiere salvarte a ti y a tu casa, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Hay que pensar en eso, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, mire, la semana pasada le ilustré de un avión. Un avión pesa toneladas, hermano. La única manera, escuche, que el avión rompa, supere la ley de la gravedad, es a través de los motores. ¿Estamos? Mientras que los motores están apagados, ese avión está en el suelo. ¿Cierto? Pero cuando los motores son activados, ahí empieza a operar, oiga esta palabra, comienza a operar otra ley. Y esta ley se llama la ley de la aerodinámica. ¿Me están escuchando? Y la ley de la aerodinámica, hermano, es una fuerza fuerte que supera a la ley de la gravedad, y por esa razón el avión alza vuelo. Mira, nosotros somos como esos aviones, que estamos nosotros ahí atados por la ley de la gravedad y la ley del pecado nos tiene. La única manera que nosotros vamos a salir, vamos a ser librados de la ley del pecado, es a través del poder de Dios. No hay otra manera. ¿Sabe? El Espíritu Santo es esa fuerza, es ese poder que viene sobre la vida del creyente, hermano, que le capacita a él o a ella elevarse por encima del pecado. ¿Sabe qué dijo Pablo? Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo dice, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso lo hago. Porque hay una ley en mis miembros, la ley del pecado dice que domina mis miembros. Y luego Pablo dice, ¿quién podrá librarme? No dice que me librará, no, dice quién. ¿Sabe quién es esa persona? Es Jesús. Es Jesús. ¡Oh, aleluya! Cristo Jesús, mi hermano, rompió la ley del pecado. Por eso Pablo dice, la ley del Espíritu de vida en
Cristo Jesús me ha librado. Eso no significa que el pecado dejó de existir. Significa que apareció un poder superior. Amén. Como un avión vence la gravedad sin eliminarla, el Espíritu Santo vence el dominio del pecado sin negar la realidad de esa lucha. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se manifiesta esta libertad? Cuando alguien es librado de la ley del pecado, ¿cómo se manifiesta esa libertad? El creyente ya no es esclavo del pecado. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? El creyente puede decir no a la tentación. Así como la hermanita que dijo no. No, pero vas a tener carro, vas a tener casa. No me importa todo el dinero que tengas, mana. Si no entiendes castellano, no. ¿Amén o no es amén? No, pero vas a tener conmigo esto, pero vas a tener esta posición, vas a tener este cargo, pero si tú vas conmigo, si tú haces esto, no, Malan, no. Tienes el poder, tienes la libertad para decir no al pecado. El creyente, hermano, que ha sido liberado, amén, de la ley del pecado, oh gloria a Dios, hermano, tiene una nueva naturaleza. Aleluya. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo mora en él. Y en ese momento en la vida del creyente comienza un proceso de santificación. Y él empieza a vivir bajo un nuevo amo. Antes era esclavo del pecado. Ahora se ha convertido en esclavo de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Total, pastor, esclavo del pecado, ahora esclavo de Jesucristo. Claro. Al fin todos somos esclavos. Antes éramos del diablo, del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. Pero esclavo, pastor, otra vuelta, sí, esclavo. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que Cristo como amo sabe pagar bien. Aleluya. Cristo como amo sabe tratar bien a sus esclavos. Por eso cada vez que Pablo escribía sus cartas pastorales, ¿sabe qué decía? Pablo decía, Pablo, apóstol de Jesucristo. No decía eso. Pablo decía, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo. Esa palabra siervo en el griego es doulos. Y esa palabra es esclavo. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Pablo decía, Pablo, esclavo de Jesucristo. Perdón, Pablo, esclavo y apóstol de Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? No, Jesús es mi amo. Él es mi amo ahora. Antes el pecado era mi amo. Antes Satanás era mi amo. Ahora Pablo dice, Cristo es mi amo. Yo soy esclavo de Jesús. Póngase pie. Bendito sea el nombre de Jesús. ¡Oh, gloria a Dios, hermano! El Señor tiene el poder para liberarnos de esa ley poderosa. Escúcheme. El hombre se puede afanar, se puede esforzar de querer no pecar, de querer no cometer cosas. No va a poder sin Cristo.
¿Por qué, pastor? Porque la ley del pecado existe y esa ley del pecado la fuerza humana no puede vencer. Por más moral que el hombre sea, por más educado que el hombre sea, por más posición social, económica que tenga, no importa, el hombre no puede, porque está sujeto a la ley del pecado. Solamente necesitas un poder superior. Y ese poder superior es el poder de Dios que necesitas en tu vida. Yo quiero abrir esta plataforma, este altar, perdón, si hay alguno que quiere venir y decir, Padre, yo necesito, Señor. Venga, acérquese. Amén. Dios bendiga en casa, muchas bendiciones en el nombre de Jesús.